Y nos vamos directamente a la comunicación con el diputado nacional Ricardo Urjaile para hablar con nosotros esta mañana. Los saludamos. Estamos acá en la mesa Leo Fernández Acosta, Guillermina Ruiz y Julieta, quien nos saluda, diputado. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, Leo, Julieta? Buen día, Buen día, ¿Cómo andan? Bien. Bueno, diputado, gracias por atendernos. Ha terminado puntualmente la reunión de la comisión que aprobó la admisibilidad de juicio político contra los miembros de la Corte. Sí. Queríamos saber puntualmente su opinión y cuál es el futuro que tiene esta iniciativa. Son 14, básicamente, los pedidos. Sí. Leo, lo que se declaró de la admisibilidad era previsible. Había 16 integrantes de la comisión del Frente de Todos y 15 de la oposición. Tuvieron que cambiar una integrante porque aparentemente no estaba de acuerdo con la apertura del juicio político, por eso se cambió una diputada santafesina e ingresó, creo que otra persona, otro diputado, no recuerdo. Así que era previsible que sucediera esto. Lo que quiero hacer muy claro con las exposiciones de Mario Negri, de Pablo Tonelli, de Juan López, que esto no tiene nada que ver con mal desempeño de las funciones de los miembros de la Corte. Lo que se está haciendo acá se está haciendo un juicio sobre la sentencia que emitió la Corte, cosa que no puede ser porque te imaginas que los jueces son libres de interpretar la ley. Solamente cometen delito, a los jueces se les exige buena conducta. Esa es la condición para no destituir un juez. Y buena conducta, obviamente, quiere decir aplicar la ley, no cometer prevaricato. Bueno, acá como no les gusta el fallo que emitió la Corte, dos fallos que emitió la Corte, una es declarando inconstitucional la modificación del Consejo de la Magistratura y la otra es dándole la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto al esquema de coparticipación, entonces han decidido llevarlo a la Corte. Y esto es una muestra de lo que es el autoritarismo del kirchnerismo. Una cabal muestra. ¿Por qué? Porque es un mensaje a todos los jueces que si fallan algo que a nosotros no nos gusta, le hacemos juicio político. Entonces quieren condicionar la justicia, ¿no? Sí. Los gobernadores no están. ¿Te acordás que iban a firmar el pedido de juicio político con el presidente? Sí, no fueron. No sé. No, con Borrameit lo habrán firmado. Nunca firmaron. ¿Sabés por qué? Porque los gobernadores se tienen que acordar cuando a fines de su mandato, Mauricio Macri, claro, baja el IVA a los alimentos, ¿sí? Inmediatamente fueron a la Corte a decir que les estaba afectando la coparticipación. Y la Corte en una semana le dio la razón y le dijo a Macri que le compensara a las provincias. E iniciaron un juicio a las provincias. Entonces la Corte le dio la razón. Pero vos sabés qué pasó cuando asume Alberto Fernández, a los pocos meses, retiraron el reclamo que tenían contra Nación. ¿De qué federalismo me hablan? ¿Entendés? Entonces, los gobernadores desaparecieron porque van a tener que explicar por qué en algunos casos actúan de una manera en defensa de su provincia, en otro no. Y en este caso, repito, mienten cuando dicen que afecta la coparticipación de las provincias. Mienten. Ahora, diputado, lo interrumpo un segundo hablando un poco de la actitud corporativa de los gobernadores kirchneristas. Digo, previo a esto, cuando usted estaba detallando lo que ocurría al inicio del gobierno de Mauricio Macri, Macri le devuelve el 15% de coparticipación que le retenía la ANSES, sí, correcto, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y de esto pero nunca dijeron nada durante 8 años. Claro. A ver, habría que preguntarle a Infran, durante 8 años, ¿qué hizo para reclamar la coparticipación, lo que le correspondía a Formosa de los fondos de coparticipación? Yo no lo escuché nunca, no presentó nunca nada. ¿Y dónde está el espíritu federal? ¿Qué pasó con esa plata de los formoseños? ¿Entendés? Sí. Entonces, son muy federales cuando tienen que reclamar con alguien que no piensa distinto. ¿Pero qué pasó? Se quedaron callados la boca. Solamente 3 provincias reclamaron lo que le correspondía a sus ciudadanos: San Luis, Córdoba y Santa Fe. ¿Sí? Sí. Entonces,
Y la Corte, fíjate una cosa, Leo, Julieta, la Corte, yo recuerdo que estábamos haciendo una reunión de gabinete antes de asumir, ahora sí unos 10 días antes de asumir, la Corte 10 días antes de asumir le da un golpe mortal económico al gobierno de Mauricio Macri. No esperó que asuma. ¿Y qué hizo Mauricio Macri? ¿Pidió juicio político para la Corte? No, se la bancó. Como tiene que ser, los fallos son para cumplirlos. Claro. ¿No? Claro. Entonces, eso fue al inicio. Y sobre el final, cuando baja el IVA a los alimentos y cuando baja el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, los gobernadores inmediatamente fueron a la Corte. Pero inmediatamente que asumieron, retiraron todos los reclamos. ¿Entendés? Sí. Entonces no están pensando en la gente, están pensando en destituir a una Corte que, aún con errores, a una justicia que aún con errores, no se le somete al poder de Cristina Kirchner, y porque lo que quieren es la impunidad de Cristina Kirchner. De alguna manera este es el objetivo, digamos, ¿no? Que las causas de Cristina Kirchner puedan llegar a una Corte que sea dicte y demás, pero aparte también aclarar, antes de continuar, digo, con la Corte específicamente, que de la coparticipación que hoy la Corte le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires, y que el gobierno le había sacado, jamás le dieron un solo peso a ninguna de las provincias que no fuera la provincia de Buenos Aires. Ni le van a dar. Claro. Lo que están haciendo es obsecuencia con Kicillof. ¿Entendés? Sí. Porque, vamos a aclarar para explicarle, cuando se distribuye la coparticipación hay una distribución que se llama primaria y una secundaria. La primaria es la distribución entre Nación y las provincias, un porcentaje para Nación, porcentaje para las provincias, y la secundaria es la distribución de ese monto entre las provincias, ¿sí? Ahí entran provincia por provincia. Lo que le dijo Nación al presidente Fernández es: usted no le puede sacar la plata sin acuerdo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque así lo dice la Constitución Nacional. Porque no puede disponer unilateralmente, es un acuerdo entre un distrito y otro, entre Nación y provincia. Entonces, en su momento, cuando tenía una rebelión Kicillof, vino Fernández, firmó un decreto, le sacó la plata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se la dio a Kicillof. Los demás gobernadores aplaudían, nunca recibieron un peso. Y ahora lo que le dice la Corte es: señor, devuélvale la plata a esa Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces lo que tiene que hacer es no darle la plata a Kicillof y darle a Buenos Aires. Es tan sencillo como eso, porque se la robó la plata esa a Buenos Aires. Entonces, a Formosa no fue nunca, no va a ir bajo ningún punto de vista, ni a ninguna otra provincia. ¿Entendés? Porque le mienten a la gente, generan esa confusión del unitarismo, del centralismo, del que vos tenés. ¿Entendés? Claro. Entonces, están mintiendo. Ahora, esto que ha conseguido la admisibilidad en la comisión respectiva, digo, va a la Cámara de Diputados, tienen que conseguir primero... No todavía. ¿Cuál es el proceso? No todavía. Lo que se declaró ahora es la admisibilidad. Es decir, que ahora van a hacer como capítulos de Netflix en cada jueves, y van a empezar a citar testigos, ¿no? Ah, claro. Entonces, a partir de ahí, una vez que el oficialismo diga, porque es el que tiene la mayoría, se emitirá un dictamen. Yo te voy a decir dos cosas. Nosotros vamos a insistir con el juicio político a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández. Es la misma comisión. Sí. Cuando se pidió un juicio político a Vudú, por ladrón, no por otra cosa, se pidió juicio político, tardaron en cerrar el juicio político 9 minutos, literal, ¿no? Sí. Lo que esperamos es que ahora, cuando pidamos abrir el juicio político a Cristina y a Alberto, esta misma comisión, podamos hacer las audiencias donde los que presentamos pedido de juicio político, podamos exponerlas y claro, que tengamos las mismas posibilidades. Porque la realidad es que
Leo, esto nunca va a llegar al recinto, porque no tienen los votos. El objetivo es distraer de la situación económica, distraer de la cefalía que tenemos en el gobierno, del caos que son en el gobierno, y fundamentalmente lo que quieren por sobre todas las cosas es que cuando salgan los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner, que la justicia esté deslegitimada. Decir, porque nadie te dice que Cristina es inocente. ¿Alguien lo dijo? No. Lo que te dicen es que Cristina está proscripta. No, Cristina no está proscripta. Cristina se puede presentar y está condenada por corrupta. Nadie te dice que Cristina es inocente. Fíjate, que alguien ya me diga que es inocente. Nadie. ¿Entendés? Entonces lo que te dicen es que la proscribieron. No, yo quiero que me digan que es inocente. Así es. ¿Entendés? Entonces, quieren que todo este proceso de desgaste a la justicia, cuando salgan los fundamentos del fallo, que ese fallo esté deslegitimado. Esperaban un 17 de octubre para Cristina con la condena. Tuvieron más un 1 de enero que un 17 de octubre, ¿no? Diputado, sí, algo más le van a preguntar. Sí. Está claro que hay una grave crisis institucional que se traduce en esta inseguridad jurídica, económica y de gobierno también, ¿no? Porque está flaqueando la conducción y que preocupa y pone el acento en este año electoral que ya arrancó en exigirle, ¿no?, mayor responsabilidad a la oposición y más que nada Juntos por el Cambio. Hemos visto que se han reunido en la mesa nacional, que la situación económica es lo primero que preocupa, ¿no? Pero ¿cómo ve el panorama político y cómo piensa que se debería actuar, ¿no?, en este escenario tan difícil? Porque tampoco podemos venderle felicidad a la gente, diputado. Mira, la otra vez veía una foto. El presidente ahora habla todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, me tocó una pandemia, 2 años una guerra, en realidad es uno, empezó hace 1 año la guerra. Imagínate lo que le toca decir al presidente Zelensky, ¿no? Y después me dice, me tocaron las peleas internas, poniéndolo al mismo plano que la pandemia y la guerra. Casi eso. Dios mío, sí. Si hoy yo tuviera que pensar, el gobierno está sumido en un caos político donde el presidente no tiene autoridad para echar a un ministro. Así es. Donde el presidente dice que gobierna con los que sabe que puede gobernar, con los otros no gobierna. Digo, el ministro del Interior no responde al presidente. Entonces, ¿cómo crees que cualquier inversor, si vos te parás afuera, ahí cruzando el río Paraguay, digamos, o si querés del otro lado, si te parás en el Chaco, ahí cruzando el Bermejo, vos decís, ¿cómo pensás que una persona va a invertir en Formosa, en la Argentina? ¿Cómo pensás que lo va a hacer si mira a un presidente que está ninguneado, que convoca a los gobernadores que no van, que tiene ministros que no le responde, que está en plena pelea con su vicepresidente, que quiere destituir la justicia a los 4 jueces de la Corte? La verdad es que lo que están haciendo es dejando una Argentina sin inversiones. Cualquiera que quiera venir, sea, si querés venir a Formosa, si querés venir a la Argentina, si querés venir particularmente a nuestra provincia, digo, o si algún extranjero quiere venir a la Argentina, uh-huh, vos mirás todo eso y no venís. Porque hoy en la Argentina el nivel de informalidad laboral es superior a la formalidad y estamos en un gobierno peronista. Hoy hay 12 millones de personas que están registradas en la FIP, que trabajan como monotributistas, como trabajadores del Estado, provincial, nacional, municipal. Y hay 15 millones de personas
que están en negro. 15. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la gente no le cree al gobierno. Porque este gobierno le ha quitado credibilidad a la Argentina. Este gobierno ha hecho que nuestro país hoy sea el hazmerreír que viene con billetes de 1.000 pesos. Estamos como en Venezuela. Y entonces ahora, como gran cosa, yo hace más de un año presenté un proyecto para que se impriman billetes de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos. Hoy un billete de 2.000 pesos es un billete de $5 con 20, con 40. No existe en el mundo eso. Estamos gastando una fortuna para imprimir un billete de $5. Hoy tenés que imprimir billetes de 5.000 y 10.000 pesos, pero creen que la gente es tonta. Entonces, como corolario de todo esto, ¿cómo sale Argentina de esta situación? Sale con inversiones, con reglas de juego claras. ¿Cómo vas a tener reglas de juego claras si a un juez lo querés echar por una sentencia? ¿Cómo vas a tener reglas de juego claras si no sabes con qué ley te van a salir de un día para otro? Así como ahora, por ejemplo. Pero claro, fíjate que el presidente convocó a extraordinarias, ¿sí? Con bombos y platillos, y hay 5 proyectos de ley que no llegaron nunca. No llegaron. No están. El año pasado convocó a extraordinaria, no citaron nunca. Ahora tampoco. Citaron a extraordinaria para hacerle juicio a la Corte. ¿Entendés? Nada más. Sí. Diputado, el proyecto de ley de fomento agroindustrial que presentó el gobierno en el año 2021 y que, bueno, corre el riesgo de perder estado parlamentario si no consigue dictamen el 28 de febrero. ¿Me escucha? Escucha que dice que se escucha mal. Hablaba del proyecto de ley de fomento agroindustrial, ¿no? Que decía que ya se presentó en el año 2021 y bueno, y que lo leía usted que hablaba de un empantanamiento de parte del oficialismo y bueno, y el Frente de Todos salió a responderle y habló de un bloqueo en realidad de Juntos por el Cambio con respecto a este proyecto de ley. A ver, la realidad es esta: el oficialismo presenta el proyecto de ley cuando ellos presidían la comisión. El año pasado hubo cambio de ministro y cada vez que cambia de ministro tenés que hablar con el nuevo ministro, ¿sí? Sí. Cuando asumo yo la comisión, empiezo a hablar con Julián Domínguez, empezamos a trabajar con Julián Domínguez porque hay que decir que las comisiones se integraron muy tarde porque tenían peleas con la cámpora del gobierno. Sí. Entonces se terminaron conformando las comisiones en vez de en el mes de marzo, en el mes de mayo, ¿no? Empezamos a trabajar, lo invité al ministro Domínguez, vinieron funcionarios y empresarios a hablar sobre el proyecto. Cuando empezamos a tratar el proyecto con Julián Domínguez, cambian el interlocutor, asume Sergio Massa y aparece Sergio Bailo, que con él empecé a tratar y cerramos el proyecto con la Secretaría de Agricultura, con el Ministerio de Economía, con el presidente de Presupuesto Heller, con el presidente del bloque, y después se le ocurrió bloquear la comisión, cerrando y llevando a tratar el tema humedales. Después vino presupuesto, después volvió a venir otra vez humedales, y cuando yo quería volver a tratar, me llama el oficialismo y me dice, mirá, por favor no lo trates. Esa es la verdad. ¿Cuál es la situación hoy? Eso no me lo pueden desmentir. ¿Cuál es la situación hoy? La situación es que, bueno, yo estoy siendo parte de Juntos por el Cambio, no comparto la visión de no trabajar en la comisión, lo tengo que decir muy claro, porque yo no comparto. Soy parte de un interbloque, tengo que acatar la decisión, veré lo que hago. Pero quiero decir, no comparto la decisión de no trabajar en la comisión. Tengo que ser muy claro en esto, porque hemos trabajado, porque me parece que es una ley que puede favorecer al sector agropecuario. No es todo lo favorable, pero bueno, creo que se está cometiendo un error en esto, se lo he dicho al presidente del partido, a Gerardo Morales, se lo he dicho al presidente del interbloque. Es un enorme error no tratar esta ley. Diputado, pero bueno, soy hombre de bloque. Ya para ir cerrando, la última pregunta de mi parte, al menos si es una cuestión de cabotaje, tiene que ver con las alianzas en Formosa, con un se te entrecorta, Leo. Sí, no, le decía, la pregunta es sobre las alianzas. Perdón, se te entrecorta. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar ahí. ¿Me escucha un poco mejor, diputado?
Ahí te escucho. Bueno, le hago cortísima la pregunta, tiene que ver con las alianzas para el 2023 en Formosa, el frente que se está de alguna manera trabajando, un posible adelantamiento de Infran de las elecciones al mes de junio, julio. ¿Cuál es la posición de Burjaile respecto de esto en este concierto de un frente común? Yo creo que hay que cerrar un frente, no hay margen para romper no hay que romper un frente, hay que ampliar el frente. Lo razonable es que todo lo que es oposición podamos sentarnos, hablar y acordar una estrategia común. El que así no lo hace está jugando a favor de Infran, claramente. Entonces yo soy partidario de eso, siempre pensé, yo soy una persona que cree que hay que integrar a todos los sectores políticos, que creamos que en Formosa tiene que haber un cambio profundo, un cambio de raíz. Y esto a veces hay que bajar los egos, las vanidades, ¿no? Y hay que tener humildad de sentarse y decir, bueno, a ver cómo construimos esto. Una vez que hagamos eso, yo creo que el camino es mucho mejor y mucho más fácil para llegar a la gente que necesita, que quiere un cambio en Formosa, ¿no? Nadie es una Coca-Cola en el desierto acá, que nadie se equivoque. Sin dudas. Nadie es la Coca-Cola en el desierto. Acá el frente se constituye con cada uno de los militantes, con cada uno de los dirigentes. Sí, en el escenario actual, por lo menos, si bien es bastante previsorio, pero hay dos candidatos que lo dicen abiertamente, que no piensan en la posibilidad de rescindir su candidatura, por lo menos en pos de consensar un acuerdo. Estoy hablando de Fernando Carabajal y Francisco Poltroni, y preguntarle bajo su mirada, ¿no? ¿Qué sucedería si ambos candidatos deciden seguir en carrera? ¿Cómo se dirimiría, ¿no?, esta situación en cuanto a una interna adentro de la oposición? Yo soy partidario primero del diálogo. Si no se consigue un acuerdo, una razonabilidad, que hay que hablar, porque lamentablemente, si querés, en Formosa existe la ley de lema. Claro. Y existe la ley de lema, que es pésima, y es peor aún porque está amañada, ¿no? Porque en otros lugares, en Formosa vos podías llevar 2, 3 candidatos a gobernadores en un momento y no hacías internas. Ahora, no sabés la fecha de las elecciones, podés convocar elecciones internas y no sabés si la vas a poder hacer porque no tenés la fecha de convocatoria. Entonces es muy difícil la democracia en Formosa, ¿sí? Es una democracia muy particular, muy a como la quiere Infran. Entonces yo soy partidario primero de sentarse y hablar y ser parte de un todo. Entonces, y si no se ponen de acuerdo, ver la posibilidad de llevar adelante una interna. Claro. Nadie puede decir yo me proclamo, bueno, si entras en un esquema donde es necesario que estemos todos juntos, tenemos que trabajar. Nosotros en la UCR lo vamos a llevar como candidato a Fernando Carabajal. Queremos que sea Fernando Carabajal. Habrá otros integrantes del Frente Amplio Formoseño que pueden poder pretender llevar otro candidato a gobernador. Bueno, hay que hablar. Yo no conozco otra forma en la política que no sea hablando, ¿no? Y una vez que vos hablás, después te fijás el mecanismo para dirimir. Yo creo que debe ser así. Entonces, pero hay que tener, a veces hay que entender que, por eso digo, nadie es la Coca-Cola en el desierto acá, nadie es Salvador. Así es. ¿Ves? Porque aún el que se erija como candidato a gobernador necesita de todo el mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, acá tenés que integrar y tenés que mirar para adelante. Bueno, gracias, diputado, por el contacto. Sabemos que está viajando y se hizo un tiempo para charlar con nosotros. Nos quedaron muchos temas, pero bueno, vamos a seguir en contacto con usted. Gracias, Muchas gracias. Gracias, muy amable, buen fin de semana. Gracias. Y bueno, Muchas gracias. Estamos hablando con el diputado nacional Ricardo Burjaile, diciendo, bueno, de varios temas, sobre todo lo actual.